Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 8, ¿por qué? Capítulo desde la perspectiva de Crush. Me quedé paralizado cuando descubrí un capullo de flor sin abrir en ese jardín. Un jardín donde flores de todos los colores florecían en abundancia y desorden. Desafortunadamente, no sabía nada de nombres ni tipos de flores, pero había oído que eran flores preciosas, semillas recolectadas de diversas regiones del país, que ahora brotaban y florecían. Era un jardín enorme e impresionante. El jardinero encargado de su cuidado debió de encontrar una gran satisfacción en su trabajo. La apariencia del jardín lo demostraba. Para ser sincero, cuando visité el jardín por primera vez, mis expectativas sobre este colorido jardín de flores no eran muy altas. Por naturaleza, carecía de la sensibilidad para apreciar las flores, y nunca me había interesado mucho el jardín de mi casa. Aunque mi comprensivo padre tuvo la amabilidad de dejarme entrar en el castillo real de Lugúnica, no me tenía tan en alta estima como para creer que podría participar en las conversaciones de adultos responsables. Por lo tanto, por necesidad, vine al jardín a pasar el rato mientras mi padre y los demás atendían sus asuntos, e inesperadamente, quedé fascinado por ese capullo. Al final de mi mirada marina se alzaba un gran capullo con la cabeza inclinada. Con pétalos ligeramente teñidos de rojo, aún sin abrir, me atrajo porque me superponía a mí mismo. Un ser sin donde depositar mi inmadurez y frustración, con ese capullo. Oh, eso pensé, aunque tal pensamiento me pareció algo poético y tal vez me estaba embriagando mi propio sentimentalismo. Sin embargo, era cierto que simpatizaba con ese brote, que aún no había florecido a su máximo potencial, que se encontraba entre flores que ya habían florecido en toda su plenitud y parecían conocer el alcance completo de su propio encanto. ¿Qué era yo capaz de hacer entonces y qué se esperaba de mí? Albergaba la convicción de ser bendecido por nacimiento, por linaje familiar y por talento. Dados esos dones, nacimiento, linaje y talento, existía un sentido del deber al que debía corresponder con logros acordes con ellos. Una misión, por así decirlo. Y era plenamente consciente de que esta convicción y este sentido del deber eran fatalmente incompatibles con mis propios deseos. En otras palabras, yo era como una semilla plantada en este jardín de flores, la única entre todas las semillas que albergaba dudas sobre cómo debía florecer, y permanecía como un capullo inmaduro. Las demás flores florecieron sin cuestionarlas, sin vacilar, comprendiendo y cumpliendo su función. Sin embargo, yo. ¿En qué clase de flor voy a florecer? Le planteé esta pregunta al capullo, y en el silencio que no ofrecía respuesta, contuve la respiración. Envuelto en la dulce fragancia de las flores, ni siquiera pude comprender al capullo con el que había sentido afinidad. Porque lo que este yo desobediente deseaba no era florecer en una flor hermosa y vibrante, sino convertirse en un árbol grande y robusto, que protegiera a todas estas flores del viento y la lluvia. Así, aferrándome a este deseo imposible, me sentí vacío y ridículo. Fourier. En ese instante, junto con un grito de lo más indigno, algo cayó desde arriba al jardín donde el capullo se balanceaba. Ante el repentino suceso, mis ojos se abrieron de par en par y mis pies se clavaron en el suelo como clavados. Mi cabeza, pálida y sin pensamientos, fue golpeada tardíamente por las alarmas que advertían del peligro, acompañadas de diversos conocimientos e instrucciones sobre cómo responder a tales situaciones. Pero antes de que pudiera sacarlos de mi mente por reflejo, la persona que había caído casi de cabeza en el parterre frente a mí se levantó de repente. ¿Qué es esto, suciedad? Suciedad. Diciendo esto, el niño, con su hermoso cabello dorado ahora despeinado, sus ojos rojos como joyas parpadeando, todo su cuerpo cubierto de tierra, salió del jardín de flores arrastrándose a 4 patas.
Eso fue, oh, verdaderamente digno de mí. Pensé que caer de cabeza sobre el pavimento de piedra sería el final de la historia, pero incluso en apuros, evité el destino con mi fortuna innata. Ese fue mi primer recuerdo del último Rey León. Parte 2. Volviendo al presente. Ah. Se escapó un suspiro ronco y la conciencia despertó. Los 5 sentidos comenzaron a activarse, y la información fluyó al cerebro una tras otra. En ese instante, lo que más sentía en cuerpo y mente fue una sed feroz e ineludible. Sed no era solo sequedad de garganta. Insuficiente. 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 En todo el cuerpo, en cada lugar imaginable, faltaba agua. Anhelaba humedad, ansiaba humedad. Las fosas nasales y la garganta, que formaban las vías respiratorias, estaban sedientas, las paredes del estómago que absorbían los alimentos estaban sedientas, los globos oculares estaban sedientos incluso al parpadear, los vasos sanguíneos que circulaban por todo el cuerpo estaban sedientos, y el alma, que clamaba de necesidad, estaba sedienta. Sed. Era sed. La sed estaba erosionando esta vida. Con la boca tan reseca, mi lengua entumecida no podía emitir sonidos adecuados. Queriendo hacer algo para calmar esta sed, intenté llamar a alguien. No me salió ninguna voz. Sería más rápido moverme yo mismo. No, ni siquiera ese pensamiento me faltaba. Como un ahogado que se aferra a un rescatador y lo arrastra hacia abajo, mi mente estaba seca y en blanco. Mi cuerpo reseco, desde la coronilla hasta la punta de los pies, gritaba. Reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban, intenté levantarme. Me levanté. Intenté ponerme de pie. Me puse de pie. Intenté caminar. Caminé. Intenté buscar. Busqué. Él. Era desesperado. Totalmente desesperado. Con la mente dominada por la sed, sentí que esta era mi última oportunidad. Si mis pies se detenían, si tropezaba por accidente, si algo salía mal, aunque fuera mínimamente, no podría volver a intentarlo. No podría buscar. No podría caminar. No podría estar de pie. No podría levantarme. Me hundiría en esta inmensa sed, y nunca, nunca, nunca más. Con toda la fuerza de mi cuerpo debilitado, logré abrir la pesada puerta y salir. Mientras maldecía mi cuerpo, debilitado por la sed y que parecía a punto de derrumbarse con la más mínima brisa, miré a mi alrededor. Mi visión era turbia y me costaba ver. Estrecha. Enseguida me di cuenta de que era porque tenía un ojo tapado. Pero antes de asegurar la visión, un suave aroma dulce que traía el viento me llamó la atención. Atraído por ello, incliné la cabeza y lo encontré, un jarrón con flores de color amarillo y melocotón dispuestas en él. No había tiempo para pensar. Caí hacia adelante y me abalancé sobre el jarrón. Arranqué bruscamente las flores del arreglo, y sujetando el jarrón con ambas manos, lo incliné, y luego bebí el agua preparada para las flores, a sorbos, a sorbos, a sorbos. El agua se derramó por la comisura de mi boca y mejilla, humedeciéndome el cuello y empapando mi pijama negro. No me importó. Tosiendo, tiré el jarrón, y el sonido de la cerámica al romperse resonó. Me limpié la boca con fuerza con el dorso de la mano y me di la vuelta. Había jarrones a intervalos regulares en el pasillo. Acercándome con más fuerza, descarté las flores y bebí el agua de un trago. Tiré el jarrón a un lado. Pasé al siguiente. Lo repetí 2, 3 veces, empapando mi cuerpo reseco con agua, recuperando mi existencia de la sed, pasando al siguiente jarrón. Eso está prohibido. Se oyó un grito agudo y me agarraron la muñeca, tirándome hacia atrás. Quien me sujetaba la muñeca era un mayordomo anciano de pelo blanco que me miraba con los ojos muy abiertos y me retenía. Antes de que pudiera recordar quién era esa persona, una turbulenta emoción me invadió. ¡Libérame! Con el brazo derecho agarrado, blandí mi mano izquierda libre con todas mis fuerzas, golpeando el cuerpo del otro. Literalmente, no me contuve. Lancé un golpe destinado a destrozar huesos y carne,
pero el anciano mayordomo lo desvió con la otra mano con facilidad, y ambos salimos ilesos. Pude ver las razones: condición física, técnica, experiencia, todas influyeron. Pero no me detuve. «Libérame. Libérame. Libérame». Con cada palabra, un golpe, con cada golpe, recordaba cómo golpear con más fuerza. Pero por muy bruscos que fueran mis movimientos, el anciano mayordomo se defendía con facilidad. Poco a poco, el familiar frío de la sed invasora me subía por los pies. «Por favor, suéltame. Tengo la garganta reseca. Estoy reseca, 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 reseca y reseca, insoportablemente. Por favor, cálmese. Prepararé agua inmediatamente. Además, no debes caminar descalza. Primero necesitas tratamiento». «Agua. ¿En serio? ¿Hay agua?» «Sí, lo hay. De inmediato. Pero antes, tratamiento». La desesperación con la que me retorcía disminuyó poco a poco ante las palabras del anciano mayordomo. La sed persistía. Seguía ahí. La sed que se había vuelto apenas un poco más soportable desde que desperté. Si había agua para calmar esta sed, era bueno. ¡Qué útil! Estoy agradecida. Tratamiento. A medida que mi cuerpo perdía fuerza, ante esas palabras fuera de lugar, miré hacia abajo. Al mirar hacia abajo, entre el anciano mayordomo y yo, al suelo donde yacía la alfombra, quedaban rastros rojos aquí y allá. Empezaba a mitad del pasillo y terminaba a mis pies. Era sangre. Aunque no me había dado cuenta, debía haber pisado fragmentos del jarrón roto, manchando el pasillo de sangre. No solo los fragmentos que pisé, sino también las flores que arrojé del jarrón. Pisoteados y esparcidos, los pétalos se mezclaron con la sangre que fluía, creando un patrón terriblemente manchado y moteado. Un patrón terrible, manchado y moteado. En ese instante, un patrón negro y manchado, un mal presagio, pasó por mi mente. ¡Ah, ah, ah! Mi delgada garganta soltó un grito y me revolví. Mi tensión se había aliviado justo cuando empezaba a calmarme. Ante esa reacción, el anciano mayordomo me soltó y mis brazos, liberados, se agitaron. Me rasgué la ropa de dormir húmeda y miré mi propio cuerpo. Estaba envuelto en vendas, y había una piel marchita, pálida e incolora. Bajo esas vendas, ocultando algo, un ominoso patrón negro cubría todo mi cuerpo, maldiciendo esta forma con venenosa malicia. «No. Félix. Félix. ¿Dónde? ¿Dónde estás?» Mi propio cuerpo parecía irremediablemente sucio, y se me escapó un grito. Me arranqué las vendas, queriendo ver qué había debajo, los horribles patrones negros que ocultaban. No quería albergarlos en este cuerpo ni un segundo más. No quería ver. No quería tocar. No quería tener contacto con nadie. No quería ser profanado. Preferiría morir. Señora Crush. Ese cuerpo, que debería haber sido feo y abominable, fue repentinamente sujetado por detrás por unos brazos delgados. No fue una llave de contención. No fue un intento de detenerme mediante una técnica marcial. Simplemente me sujetaron por detrás con los brazos alrededor de mí, con fuerza e impulsivamente. Podría haberme liberado si hubiera querido. Pero ni un ápice de ese deseo surgió. Simplemente, envuelto en una luz azul suavemente brillante, me entregué a ella. «Está bien. Estoy aquí. Estoy justo a tu lado, Cross-sama». «Sí, sí. Así es. Es Félix». Los brazos que me rodeaban el cuerpo me apretaron con más fuerza, pero no sentí ni dolor ni miedo. Para cuando me di cuenta, me había desplomado en ese mismo sitio, sentada flácidamente en el suelo. Naturalmente, quien me abrazaba, Félix, también estaba agachado en el suelo del pasillo a mi lado. Se inclinaba la cabeza ligeramente, lo suficientemente cerca como para sentir su aliento. Allí estaba su hermoso rostro. Sus pupilas redondas temblaban por las lágrimas, y parecía esforzarse desesperadamente por mantener la compostura, una imagen a la vez valiente y querida. Naturalmente,
Todo el rechazo que sentía hacia todo lo que recorría mi cuerpo se fue desvaneciendo poco a poco. Pero da miedo. Sigue dando miedo. Mi cuerpo sigue cubierto por esas manchas negras, incluso ahora. Crush-sama, con respecto a ese asunto, ya ha sido. Abuelo Will. Así interrumpió Félix al anciano mayordomo justo cuando éste iba a decir algo. Al cruzar la mirada con Félix, Wilhelm, sí, Wilhelm. Ese era el nombre de Wilhelm. El anciano mayordomo era Wilhelm, el demonio de la espada, un excelente espadachín, una persona confiable. Apretado entre Wilhelm frente a mí y Félix a mi espalda, yo existía. Soy. Por favor, escuche, Crush-sama. No hay necesidad de preocuparse por su cuerpo. Disculpe la intrusión. Ah. Mientras abrazaba mi cuerpo tembloroso, tranquilizándome con una mirada temblorosa, las manos de Félix comenzaron a desatar lentamente las vendas que me envolvían. Ante esos movimientos suaves pero aterradores, contuve la respiración, solo capaz de observar cómo las vendas se desenrollaban gradualmente. Parte 2. Desde el cuello hasta el pecho, desgarradas por mis propias manos, los huecos en mi ropa de dormir suelta revelaban piel desnuda, y allí, el patrón que temía había desaparecido, y miré con asombro. No solo está aquí. También tus brazos, hombros y pies, la anomalía ha sido eliminada. Hablando así, Félix también me desató las vendas de los hombros, y aturdido, levanté el brazo. Lo que quedaba era piel reseca y áspera, pero la mancha negra que la cubría había desaparecido. Y solo entonces me di cuenta. Ese dolor ardiente, como si me hubieran vertido agua hirviendo en cada centímetro del cuerpo, había cesado en algún momento. La sed persistía. Incluso ahora, sus restos persistían. Pero esa era la sed de un cuerpo del que se había extirpado esa agonía, una sed de anhelo por la vida misma. Félix. ¿Fuiste tú quien quitó esa maldición? De mi cuerpo. Un momento de reflexión regresó a mi corazón, y finalmente llegué a ese pensamiento. Día tras día, noche tras noche, Félix había estado a mi lado mientras me azotaba esa agonía interminable, acompañándome con devoto esfuerzo, esforzándose con todas sus fuerzas por sanar. Su deseo había dado fruto, y me había ayudado a escapar de esa tortura. No, no es así. No pude hacer nada. Sin embargo, mi pregunta y mi expectativa fueron desmentidas por el propio Félix. Negando con la cabeza, sus ojos amarillos se llenaron de decepción, decepción por mí, profundo abatimiento, me tocó suavemente el brazo, ahora libre del patrón, y sus labios temblaron varias veces. Dudó sobre qué decir, se armó de valor, volvió a dudar, repitiendo esta lucha varias veces antes de finalmente lograr decirlo en voz alta. Lo que dijo fue: para sanar su cuerpo, Crush-sama, buscamos la ayuda de la Iglesia del Dragón Divino. Una chica que se hace llamar la Santa de la Iglesia me prestó su poder. No pude salvarte yo sola, Crush-sama. Lo siento mucho, de verdad. Ante su voz temblorosa, con los ojos llenos de lágrimas, me quedé sin palabras. Poco a poco, el significado de lo que había dicho llegó a mi cerebro, ahora libre del dolor, gradualmente liberado de la sed abrumadora, y llegué a comprender. La Iglesia del Dragón Divino era una organización que protegía desde hacía tiempo el reino de Lugúnica, venerando profundamente al dragón divino que lo custodiaba y dedicándose a mantener la paz y el bienestar del reino. Para evitar que sus actividades ejercieran una influencia excesiva, se había comprometido a no involucrarse en asuntos de Estado, un principio noble y comprensible para la Iglesia del Dragón Divino. Sin embargo, a la vez, era una relación con la que no podíamos estar de acuerdo, pues la existencia, tan venerada por la Iglesia del Dragón Divino, y nuestra propia forma de ser eran fundamental y completamente incompatibles. El dragón. La Iglesia del Dragón Divino siguió y agradeció el pacto entre el reino y el dragón divino, lo que significaba que el mantenimiento del pacto era la máxima prioridad del reino, y un reino que consideraba incluso a los miembros de la familia real perdidos por una enfermedad tan despiadada como engranajes de ese pacto. Un sistema de valores idéntico al que había aceptado la muerte de Fourier Lugúnica como una mera casualidad. Golpeado en el pecho por emociones sin forma que brotaban, sentí náuseas.
Pensamientos que surgían en mi mente, imágenes, sentimientos, todo asaltaba mis sentidos caóticamente. La luz estimulaba mi oído, los aromas mi vista, el dolor mi gusto, las voces mi tacto, los sabores mi olfato. Cosas que jamás deberían conectar se unieron y me abatieron sin piedad. ¿Por qué ese nombre me vino a la mente? ¿Por qué vi esa sonrisa en mis ojos? ¿Por qué resonó esa voz en mis oídos? ¿Por qué podía sentir el rostro de ese recuerdo? ¿Por qué aún sentía el sabor de la sangre y las lágrimas que derramé al lamentarlo? ¿Por qué Crush Carsten se acordó de Fourier Lugúnica? Ah. Las sensaciones volvieron a mí. Pérdida y deber, afecto y tristeza, ira y alegría, calor y frío. Los buenos recuerdos de esa persona, ahora eternamente distante, y el doloroso apego que sentía por ella, todo se mezclaba y se fundía. Sin embargo, con una certeza devastadora, entendí una cosa. La selección real. El sonido que escapó de mis labios temblorosos hizo que Félix se estremeciera enormemente, y Wilhelm, cuyo rostro no pude ver, también se puso rígido. Éramos incompatibles con la Iglesia del Dragón Divino. Jamás. No podíamos alinear nuestros pasos, no podíamos ver las mismas cosas juntos. Fuimos nosotros mismos quienes lo elegimos, decidimos y declaramos. Sin embargo, sí, a pesar de eso, me hubiera salvado precisamente del lado en el que nunca debemos confiar. Félix. Sí. Cuando lo llamé, la voz de Félix no tembló. Su respuesta fue breve, un asentimiento, y su mirada permaneció firme y sincera. Aunque su expresión era tensa, sus ojos no vacilaron. Dijeran lo que dijeran, estaba preparado para ello, parecían declarar sus ojos amarillos. Tenía que hablar. Ya entendía la razón. ¿Por qué tuvo que tomar esa decisión? Fue precisamente para salvarme. ¿Cuántos días y noches, día tras día, había pasado angustiado a mi lado mientras yo era devastada? ¿Con qué intensidad había sentido la impotencia de sus manos sanadoras, incapaces de aliviar lo que deseaba aliviar? Lo había presenciado todo, lo había visto desde el punto de vista más cercano. Por eso, tuve que hablar. Lamento la preocupación que te he causado. Entiendo tus sentimientos. Por eso, tuve que hablar. Has tomado una decisión difícil. Pero esa responsabilidad recae sobre mí. Por eso, tuve que hablar. No te aflijas. Gracias a ti, puedo estar aquí como estoy. Tenía que hablar. Tenía que hablar. Tenía que hablar. Tenía que hablar. ¿Por qué? Lo que surgió en cambio fue algo completamente distinto a las palabras que sentía que debía pronunciar. Algo con una calidez y una textura completamente distintas. Deberías haberlo entendido. Detente. Detente ahora. Cierra la boca, cierra los ojos, borra tu conciencia. Olvídalo todo, date la vuelta, no veas lo que tengo delante, lo que pasó, la decisión que tomé. Félix, se suponía que solo tú serías igual a mí. No lo digas. No dejes que lo oiga. No dejes que lo sepa. Porque intentó salvar. Porque ofreció oraciones. Porque simplemente quería aliviar el sufrimiento de alguien a quien apreciaba. Por lo tanto, no hables. ¿Por qué? No debo hacerlo. ¿Por qué traicionaste el juramento de Fourier? Porque si tuviera que traicionarlo de todos modos, habría preferido morir. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.